cierto, Alfonso, maravilla en ese hilo De San Paoli, de la La Vuelta. verdad que me ha sorprendido. O sea, en menos de una semana, cómo ha cambiado el equipo, tanto mental como tácticamente. Vamos a hacer... ¿Qué pasa? No, que sea un poquito el filito llevado. Si lo puede, Vaya, echa vaya un por Dios. Es pelín que, es que para hay abajo. gente quisquillosa y luego está José Manuel Rodríguez Pérez en esta vida, ¿sabes? ¿Ya está? ¿Está usted contento? Ahora es una barbaridad. Perfecto. Pues Alfonso, rápidamente, como no, vamos a entrar ahora en materia de Sevilla Atlético y de Informesar, pero rápidamente, ¿qué te pareció ayer lo que viste en ese Westfalen Arena, en ese Borussia Dortmund Sevilla Fútbol Club? La verdad que llegué con el partido comenzado, pero bastante bien el equipo. Ha cambiado mucho la imagen en San Paolo y tanto en la salida de balón con respecto al partido del Athletic Club. La diferencia que hubo fue bastante grande. Y en zona ofensiva esperábamos un equipo bastante bueno por banda, llegador, y lo hizo bastante bien también al balón parado. Yo creo que este equipo, cambiando sistemas como lo hizo, puede aportar mucho más y sobre todo la aportación de jugadores como Isco, como Suso, perdón, que no ha jugado, aportación también como Gudel, que sin duda hizo un gran partido, aportación como Navas, que llegaba de hacer partidos muy malos Uno de los y mejores el Navas de la partido de temporada, con ayer diferencia. ayer se salió. Y yo creo que el grupo en sí, ¿Se escucha bien o se escucha doble? la mentalidad ha cambiado mucho y yo creo que el Sevilla va más, pero todavía necesita trabajar mucho más. Te veo un poco preocupado por el audio. Vamos a bajar un poquito de aquí. Sí, bájalo si quieres del audio, A lo pero alto. en principio se debería de escuchar bien, Alfonso. Que antes que nada, gracias porque has sacado tiempo de donde no lo hay, porque sé que estás currando un montón, que si Vista Hermosa, Sevillismo, la universidad, por supuesto. Se oye perfecto, dice Ángel, vale, gracias Ángel, que por cierto está a favor de José Manuel con el tema del TOC. Siempre tiene que haber gente en contra mía. Por cierto, Sergio Peral, que no salta la alarma, no sé por qué. Muchísimas gracias por darle al botón de seguir, crack, compañero de las redes sociales que lleva sobre todo el tema del Betis. Alfonso. Y la rociera. Y la Rociera, Peña Deportiva Rociera. Rival Verdad, del verdad. Vista Hermosa, no sé si... No. este año no. Pero que eso, No. muchísimas gracias por el análisis que has hecho. Vamos a entrar ahora en materia. Lo que sí tú me dices si quieres empezar primero por fase de juego, fase de creación o fase defensiva. Tenemos una pantalla aparte con todas las imágenes que nos has preparado. Un abrazo a ti también, Sergio. Entonces tú me dices la imagen que quieres poner porque la tenemos puesta por el nombre que tú has asignado. Así que si quieres, tú la Hombre, a vas... ver, a mí me da igual lo que queráis, lo que más curiosidad os traiga. La verdad que no me importa lo que queráis. A ver, a mí me gustaría empezar por una de las cosas, porque vamos a recordar, este análisis es del partido ante el Saluqueño. Correcto. Del Sevilla Atlético ante el Saluqueño. Me gustaría hablar del tema de salida de balón, porque es algo que se ha corregido en parte en este último partido ante el Cádiz B, Sí. que ha podido corregir el Sevilla Atlético. Así que yo creo que es algo importante porque además llevábamos tiempo ya hablando sobre ello, tú y yo, pero claro, Sí. obviamente con imágenes Y con el detalle que no lo exacto. va a proporcionar el bueno de Alfonso, pues muchísimo mejor que mejor, porque además el partido en parte ha sido clave, según lo que hablamos en la rueda Sí. de prensa con Alejandro Cejo, porque han llegado piezas que parece que van a venir para quedarse en esa zona de creación de la base, ¿no? Como es Lulu da Silva, que parece que se va a reconvertir a central, Leo Mascaró del C, que va a ganar y va a dar ese paso adelante como titular del Sevilla Atlético, y Pedro Ortiz, que toquen madera los aficionados del Mallorquí, porque tiene que ser importante, no importantísimo, en este Sevilla Atlético para dar esa solvencia en la salida de balón. Si quieres, empezamos por la imagen. Tú me dices, Alfonso, porque tengo las imágenes puestas por nombre, así que te dejo a ti la batuta, dime por dónde quieres que empecemos y tú mandas. Vale, mira, si quieres empieza por el marcaje a Lulo. ¿Vale? Pues vamos aquí al marcaje. A Lulo arriba está. No, Marcaje a Lulo. Si no me equivoco es... Marcaje el hombre jugador importante del Exacto, Lulo, ¿no? aquí está. Hay tres, Sí. ¿no? Hay 3 fotos, sí, elegí la que queráis Pues o aquí las está, 3 mismas, perfecto. las vais pasando poco a poco. Ya está en imagen, Alfonso. Creo tú no la ves, Ahí. pero ya está en imagen. Sí, yo la veo aquí. Vale, Estoy perfecto. en el directo. Vale, pues nada, quien vio el partido desde la grada o del canal de YouTube del Sevilla Fútbol Club se dio cuenta de que hubo un gran marcaje hombre a hombre a Lulo.
en el sentido de que el Lulo es el jugador más importante y el que asume los galones a la hora de oxigenar al equipo, de descargar bandas, de desplazamientos en largo. El saluqueño se dio cuenta de ello, lo estudió el partido seguramente, y hizo un marcaje hombre a hombre por parte del número 11 al 22. Eso hizo que el Sevilla Atlético, por parte de Alberto, tuviese que estar obligado a jugar en largo, donde sí es verdad que ganó varios desplazamientos aéreos, pero no fue lo mismo. Aquí Cabe vemos destacar como que el Lula da 11, Silva empieza el partido como mediocentro ofensivo, pero lo acaba como central. en efecto, creo que luego en la segunda parte cambia a Pedro Ortiz por Juanmi, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Entra por Juanmi y reconstruye la defensa Y, con Leo Mascaró y Lula da Silva porque también echa un poquito el equipo más hacia adelante. y lo hace bastante bien realmente. Lulo de central tiene la cualidad de técnico-táctica perfectamente, tiene capacidad para ir al quite con contundencia muy limpio y sobre todo también esa cualidad a la hora de flotar al medio campo, de conducir con su zancada y de poder ver y tener una visión de juego muy, muy buena. Vale, si quieres pasamos al siguiente marcaje al hombre, que si no me equivoco también es otra imagen de Lula da Silva, ¿no? Sí, Al final es ese jugador número 11, ¿no? El que siempre están intentando marcar, ¿no? En la salida de balón. claro, siempre es un marcaje al hombre. Sí es verdad que hay otra foto, hace un marcaje en zona por parte de hasta 3 jugadores, pero Aquí. siempre en líneas generales es un marcaje al hombre. Aquí tenemos, si no me equivoco, el marcaje sobre 3 jugadores. También cabe destacar que es una cosa que hemos hablado mucho en este inicio del Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético de Alejandro Cejo, el que mejor rinde, es el 4-2-3-1 con Lulo da Silva y Juan Luis Sánchez en ese doble pivote. Doble pivote, exacto. Ante la ausencia del de Montequinto, Acejo se reinventa con un equipo más presionante, más ofensivo, en un 4-1-3-2, dándole mayor importancia a Lulo da Silva, que yo creo que le ha comido un poco esa importancia atrás. Yo creo que Alfonso está aquí para sacarnos de duda, pero yo creo que ese 4-1-3-2 también viene motivado porque como Acejo sabe, detecta esa pérdida con la salida de Juanlu y teniendo a Pedro Ortiz lesionado, esa falta en la salida de balón, yo creo que lo que busca es que su equipo directamente robe balón en el campo contrario y no se vea obligado a salir de puerta montando y dando lugar a un equipo como el Sanluqueño que se sabía se veía perfectamente que lo tenían muy estudiado el Sevilla Atlético, y es que directamente va para Lulo. De hecho, a los centrales prácticamente lo dejan solo en salida de balón. Sí, claro, cuanto más presencia de jugadores en campo contrario con ese 3, uno arriba y un enlazador de 4-1-3-2, hace que tenga más facilidad a la hora de robar en 3 cuartos de campo y mucha más clarividencia a la hora de atacar. Eso iba en la segunda parte, que el Sevilla atacó con mucha más clarividencia, con su toma de decisiones mucho más eficaz con respecto a la primera parte. Si quieres pasamos a También la otra, siguiente imagen, Alfonso, en la que Lulo se incrusta entre centrales. Un poquito la versión Fernando Reggae 2.0 Sí. versión Sevilla Atlético para ayudar en esa salida de balón y oxigenar al conjunto de Alejandro Cejo. Tenemos aquí la en imagen. efecto, sí. No sé si tú la ves, porque creo que va con un poquito de retraso en el directo, pero principalmente Sí, es mira, eso, ¿no? Es la imagen la estoy de viendo. Lulo da Silva entre ambos centrales y con los extremos tirando hacia adentro para ayudar un poco en esa salida de balón. Sí, esta es la disposición media del partido, yo creo que del Sevilla Atlético esta temporada. Como Lulo se incrusta este centrales para que estos se abran, los laterales que son Valentino y Pablo Pérez siempre abiertos en banda y en altura, y ya gente como Antonio Arcos, gente como Carlos Álvarez que después veremos, gente como Johansson bajando a recibir, fijando jugadores y abriendo espacios. Pero la clave es eso, los laterales abiertos siempre, línea de cal pegaditos y Lulo subiendo galones en ello. Personalmente, José Manuel, lo hemos hablado mucho en que tal vez estos jugadores, Antonio Arcos. Dice Ángel, actúa de Fernando, sí, ciertamente. Sí, actúa de Fernando, básicamente. Ya sea Antonio Arcos o Carlos Fernández, ante la necesidad de venir a oxigenar esa salida de balón porque a Lulo da Silva le cuesta sacar la pelota al solo, como tal vez Fernando no tiene ese problema, vaya a ser tal vez por eso de ser centrocampista en el Sevilla, en el City o en otros equipos, o en el Porto. Pero como a Lulo Silva tal vez le cuesta, viene a recibir con Antonio Arcos y Carlos Álvarez. ¿Esos jugadores se pierden, Alfonso? Bueno, sí es verdad que por una parte Carlos Álvarez, que tiene calidad y ese factor diferencial en 3 cuartos de campo, el hecho de que tenga que bajar a recibir a zona de iniciación, sí es verdad que su presencia se quita en 3 cuartos de campo,
Pero si tú no tienes un jugador que con esos controles orientados te supera en línea, no tienes un jugador que cuerpeando y en cambio de ritmo no te supera en línea, tú no puedes superar esa presión. Si es verdad que un Carlos Álvarez mucho más adelantado te puede hacer mucho más peligro, pero el enlazador actualmente el Atlético es ese Carlos Álvarez que vas a recibir, que hace un cambio de ritmo, que sube, que se lateraliza en banda. Entonces, yo creo que es fundamental que jugadores como él, con esa calidad en esos controles orientados, en esos pases al primer toque, bajen a recibir. Pasamos siguiente, si te parece, a la siguiente imagen. En la gala de la lateralización de un interior que viene también a aportar en esa salida de balón por ese problema, ¿no? De que se atasca mucho el Sevilla en esa fase y que tiene que necesitar de diversos jugadores de línea más ofensiva para sacar la pelota de atrás. Sí, vamos, es un automatismo, claro, como el lateral sube, gana altura, en este caso Pablo Pérez, y como Johansson se lateraliza y aporta un apoyo en corto y en zona de iniciación para salir, básicamente. Ahí vemos como, bueno, el siguiente... No, sigue. No, sí, que yo creo que esto también responde durante el partido a los problemas de la salida de balón del Sevilla Atlético. Yo vi que esto no entraba en el plan A de Alejandro Acejo. Sí, en el que plantea a principio de temporada. Claro, que cree que con Lulo entre centrales le va a bastar, pero, no. pero al fin y al cabo yo creo que es más una consecuencia, ¿no? de eso, que al final son automatismos que tienen los jugadores, porque es algo que se suele hacer muy habitual, es como lo de que el centrocampista se meta entre los centrales, es algo que prácticamente ya todos los equipos lo hacen, y esto de que Johansson se meta entre el lateral y el central, no sé cómo lo verás tú, Alfonso, pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Bueno, no hay que... No podemos hacerlo como queremos y tenemos que intentar improvisar algo durante los 90 minutos. No sé si... Sí, mira, claro. Por cierto, Alfonso, nos comenta aquí Miguel Ramírez, dice: hola, buenas. ¿Le podrías decir a Alfonso que me mandara un saludo? Soy uno de sus fans de los Sugilos y le sigo mucho por Twitter. Muchas gracias. Me imagino que es un amigo tuyo, ¿no? Sí, un amigo mío. Un saludo, Miguel. Que lo dicho, en un partido hay un montón de situaciones, un contexto muy diferente que pueden cambiar, y le pasó al Sevilla Atlético contra el sanluqueño. La primera parte el sanluqueño hizo una presión muy alta y agresiva, eso hizo que Johansson tuviese que bajar mucho a recibir, lateralizarse, y ya la segunda parte, por ejemplo, el sanluqueño apenas presionó arriba y se vio un Sevilla Atlético que pudo adelantar sus líneas, pudo tener una defensa más o menos adelantada y pudo atacar con mucha más clarividencia. Hablan mucho en el análisis que nos has planteado, Alfonso, de la importancia de Carlos Álvarez a la hora de moverse y venir a recibir, hacer ese apoyo con el lateral, en este caso Carlos Álvarez cayendo sobre todo a banda derecha y dándole esa altura a Valentino Fatore. Sí, es el juego de bajar, recibir, apoyos en corto, fijar jugadores, abrir espacios, como por ejemplo Valentino en banda. Yo creo que es una figura trascendental en este Sevilla Atlético el jugador español, y que tiene que ir mucho más. Lo comentaba contigo, Mario, un jugador que es su primer año de senior, creo, como pieza clave, y a priori va a ser muy importante en la cantera del Sevilla en el primer equipo. Hay que ir con paciencia, pero el jugador pinta muy bien. Sí, a ver, Carlos Álvarez, todos lo sabemos, que es un jugador que viene, pues bueno, proyectándose durante muchísimos años, que yo creo que tal vez se ha sido bastante precoz con su situación y que se han quemado etapas demasiado rápido, que seguramente le hayan jugado más de una mala pasada en su crecimiento, y ahora ha sido cuando de verdad ha dado ese paso adelante, ¿no? Hombre, este tiene que ser su año. Evidentemente. Ahora la situación tal vez no está tan favorable como le gustaría a Carlos Álvarez, pero es la que es, y donde más tiene que tirar de galones, más tiene que bajarse las medias, ¿no? Como se diría, y irse al barro. En ese sentido, Carlos Álvarez. Sigue y también te digo, ya en un contexto general, el Sevilla Atlético merece mucho más. Yo por lo menos no sigo mucho el Sevilla Atlético este año porque no tengo tiempo, pero de lo que he visto del partido del sanluqueño, el equipo no juega mal y merece mucho más. Y es verdad que estoy viendo la tabla y el que marca el descenso es el Lucas Murcia con 6 puntos. Yo creo que va a ser una competición muy, muy igualada, y lo decía, creo que hace en rueda de prensa, que el Sevilla, el juego no juega mal. Sí, es verdad que hace falta retocar algunos aspectos,
pero a priori el equipo, cuando se recupere Pedro Ortiz, cuando Isaac ya se recupere porque todavía no está a lo que debería estar de porcentaje, yo creo que el equipo va a ir mucho más y debería. Aquí, por ejemplo, hablas del lateral izquierdo, la proyección ofensiva, esa altura que gana el Sevilla Atlético con Pablo Pérez. Yo creo que también ha sido una de las noticias positivas lo que va de temporada. Sí. La profundidad que está ganando Pablo Pérez por ese lateral izquierdo y también por su crecimiento a nivel personal. Recuperando su nivel y al final, si el Sevilla Atlético, por esos interiores que está poniendo Acejo, Carlos Álvarez y Arcos, que son más interiores que extremos, la verdad, son interiores que juegan pegados a banda prácticamente, es muy importante que los laterales que van a tener protagonismo, que se sientan protagonistas y que sobre todo sean importantes llegando a línea de fondo, porque este año no tienes a Antonio Zarzana que te va a llegar a línea de O a fondo. Luis Este Micrú. año tienes que llegar a línea de fondo con Valentino Fattori y con Pablo Pérez. Sí, sí, totalmente. No, sí, totalmente. Tienen que incidir mucho en ataque y Pablo Pérez tiene esa cualidad, esa visión de desmarcarse de ruptura, ese cambio de ritmo, esa capacidad técnica y a priori tiene que ser una pieza fundamental y lo está haciendo. Está recuperando la confianza, se está recuperando la lesión que tuvo y a priori tiene que ser una pieza fundamental y que aporte mucho en el ofensivo porque puede dar mucho. Pasamos a otra fase del juego, Alfonso, si te parece, el juego es largo. Vamos a ver la primera imagen de juego largo que has puesto. Principalmente al Sevilla, esto le sucede cuando tiene esos problemas de salida de balón. Cuando el Sevilla se ahoga ante una presión tan intensa que al final la gran mayoría de equipos, viendo los problemas que tiene a nivel de salida de balón, le plantea al conjunto los rivales, se ve en muchas ocasiones obligado a jugar en largo a través de los centrales, a través de los laterales o sobre todo del portero, en este caso con Alberto Flores. El problema es que el Sevilla Atlético ahora no tiene a Iván Romero. Iván Romero es ese jugador que no por menos se le apodó el minero en esta casa, no por menos tiene ese apodo de rascar de donde no lo había, ¿no? De ganar esos balones aéreos, de rascar esos balones en largo y de hacer los oros, ¿no? En este sentido, el Sevilla no tiene un jugador como Iván. Tal vez Diego Talaverón, pero tampoco está destacando en esa función, ¿no? De bajar balones y de desahogar y oxigenar Porque un poco no al es ese equipo. perfil delantero, Porque no o es sea, ese perfil de delantero. Entonces, recurre mucho eso al Sevilla Atlético, ¿no, Alfonso? Sí, lo habéis clavado en ese comentario. No tiene no tiene ese delantero centro que hace esa función de desatascar partidos, de desatascar balones en largo, de bajar y luchar balones tanto en banda como en pasillos interiores. Y viendo, por ejemplo, en B-Soccer la estadística de que el Sevilla, los centímetros medios de la plantilla son 182,19. O sea, contamos con jugadores que no son a priori muy altos y no tienen esa facilidad a la hora de ganar balones aéreos. Por Quien sí es tanto, alto, y tú también lo has puesto en esta segunda imagen, es Xavi Sintes, que es un jugador que sí que tiene centímetros. Se inventa eso Acejo. O Sí, sea, sí. al final, para tapar ese perfil de delantero que no tiene, ante el saluqueño se intenta inventar esa posición inventada, valga la redundancia, para Xavi Sinte, sobre todo para esto. Paralelismo con Vicente Iborra. Sí. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero Xavi Sintes hace un poco esa labor, ¿no? De falso delantero que acompaña en este caso a Diego Talaverón para bajar los balones y para desahogar un poco esa salida de balón del Sevilla. sí, y aparte en varias ocasiones le sale bien, como en estas que estamos comentando, baja un balón y supera línea de presiones y permite que Carlos Álvarez, pues en 3 cuartos de campo, pueda atacar con más clarividencia. En este caso, sigues apuntando, ¿no? Que Xavi Sintes es Sí, el que ayuda, ¿no? claro. Con Carlos Álvarez, es el que hace esa bajada de balones. En cambio, el otro día a Xavi Sintes no lo vimos en la segunda mitad. Sí. Y tal vez le costó un poco más en ese sentido el Sevilla Atlético. Pero yo creo que Al no tener porque Acejo confía en que este perfil de delantero lo puede encontrar en la pareja Isaac-Nacho. Puede ser. Y también, por supuesto, porque vimos en Cádiz una evolución, que ahora lo comentaremos en el análisis del Cádiz. Aparte, esa evolución de Leo Mascaró, Lulo da Silva como centrales y Pedro Ortiz y John Hanson haciendo ese doble pivote defensivo, que ya lo verás el partido de Antequera, imagino, Alfonso, que yo creo que verás otra versión diferente de sacar la pelota jugada. En este caso, como se hizo, ¿no? Con Xavi Sintes. Sí, y aparte de lo que comentaba, el Nacho Quintana tiene que hacer esa función que hacía Iván Romero a la hora de luchar balones, de cuerpear, de desmarcarse de ruptura. Entonces,
Cuando ya Isaac Romero esté recuperado, yo creo que Acejo, esos dos delanteros que hacía con un 4-4-2, pero yo creo que volverá a utilizar esa formación y ese delantero que luchaba todos los balones como era Iván Romero. Vamos a ir cerrando tema. Marcas como referencia el factor diferencial de la salida de balón como Lulo da Silva, ¿no? Que aquí lo pones en distintas imágenes. Sí, es decir, cuando tú a Lulo le das un contexto de espacio-tiempo en el que tiene tiempo de mirar hacia arriba, de buscar a un jugador libre de marca, es un jugador muy diferencial y se ve tanto con desplazamientos en largo como con desplazamientos en corto. Aquí con un desplazamiento largo hacia la izquierda genera una situación de superioridad en la que Antonio Arco, junto a Pablo Pérez, entran por banda izquierda y hacen un 2 versus 1 que realmente crea mucho peligro. En este caso es lo que sobre todo utilizó el Sevilla Atlético, ¿no? Ese desplazamiento largo, ya sea buscando ese Vicente o a los laterales. Sobre todo yo creo que a las bandas, que es donde, o sea, a ver, si al final no eres poderoso físicamente, yo creo que es inteligente utilizar el balón en largo a las bandas, que es donde puedes sorprender más a los laterales, que al final si metes un balón al área, o sea, al área van a despejarlo los centrales porque son superiores físicamente a ti, pero si se lo metes a la espalda de los laterales, pues al lateral le puedes meter en ese compromiso de salgo al balón o prefiero no disputarlo quizás y guardarme la espalda por el medio, y ya ahí sí puedes ganar muchos metros. Claro, y teniendo dos laterales que se proyectan muy bien, que doblan muy bien a los extremos en cuestión, da aún más y avala el recurso del desplazamiento largo hacia costados exteriores. ¿Qué te pareció, Alfonso, los últimos minutos Lulo da Silva como central? Porque el análisis prácticamente es como pivote defensivo, pero parece que Acejo, Alejandro Acejo, ya nos remarcó en rueda de prensa en varias ocasiones que parece que lo está reconvirtiendo a central en ese sentido, ¿no? Que parece que está focalizando en Lulo esa visión de ganar un central con salida de balón que probablemente no lo tenía, sobre todo por las pérdidas de Quique Salas y de José Ángel Carmona, que parecen que no van a volver ninguno de los dos, es una realidad. Entonces, ante la falta de presencia de esos dos jugadores, parece que se ha reconvertido el Lulo da Silva como central, apoyado por un Leonardo Mascaro Kapilevich. Claro, es decir, está muy bien que se reconvierta a central porque básicamente es un jugador que tiene esa capacidad y ese ímpetu de flotar al medio campo, de poder hacer un desplazamiento largo como hacía Quique Sala perfectamente y que lo hacía muy bien, tiene esa capacidad de echarse hacia adelante como buen pivote que es. Entonces, esa reconversión a central es muy buena noticia para un Acejo que con la marcha de José Ángel Carmona y con la marcha de Quique Sala ha perdido en cuanto a conducciones de Carmona hacia adelante y desplazamientos largos por parte de Quique Sala. Está claro que ese factor era diferencial. Lo asumía Alejandro Acejo. En el caso de José Ángel y lo de Quique Sala, yo creo que ha sido un poco más un factor sorpresa que se le ha añadido más a todos los problemas. A todos los problemas. Los números están ahí. Desde que se fue Nacho Quique Sala del Sevilla Atlético no ha sido capaz de puntuar. Sí, totalmente. Los números son así. A ver, al final es que entiendo el nerviosismo, entiendo también, pero la apuesta que hace siempre por los segundos equipos del Sevilla es muy arriesgada. O sea, al final estás dándole paso a jugadores prácticamente con 0 años de experiencia en esas categorías. Entonces, obviamente necesitan tiempo. Lo importante es lo que tú has dicho, Alfonso, que creo que es algo a valorar, y lo dijo el propio entrenador de Salugueño, que es que el Sevilla Atlético está jugando bien. Sí, totalmente. Vamos a pasar, si quieres, ya lo último a los problemas defensivos que tuvo el Sevilla Atlético. Fueron muy pocos, tú me lo has querido remarcar por privado. El Sevilla Atlético defendió bien, pero fueron 2 acciones puntuales que fueron las que les condenaron a tener esos fallos defensivos. Creo que empieza por la que no es. Vamos a pasar, si quieres, a la primera, que es esta, si no me equivoco. Te va a llegar ahora la imagen, Alfonso. Sí, está claro que el Sevilla Atlético apenas sufrió. El sanluqueño llegó, creo recordar, 4 veces y marcó 3 goles. Una fue por un fallo de Leo y de Alberto. Otra fue un fallo de Lulo que veremos después. Y otra fue el tercer gol ya con el equipo arriba intentando ganar el partido. El Sevilla apenas sufrió, fue muy contundente en el juego aéreo como vemos en la foto y como son todo el equipo de Alejandro Acejo, contundente en el juego aéreo. Ya se vio el año pasado con Quique Sala, que yo creo que
el 80% de los aéreos los ganó con solvencia. Y en definitiva el equipo apenas sufrió tan solo este error de Lulo a la hora de replegar hacia atrás hace que el 9 solo de marca conecte un potentísimo disparo. Y yo creo que eso, el Sevilla cerró muy bien por dentro. Por fuera también creo que lo hizo bastante bien. Pasa que la eficacia del sanluqueño reinó durante todo el partido. Nos comenta Fran Salazar, Alfonso, dice, buenas a todos, pregunta Alfonso Paricio, que ¿crees que el Sevilla Atlético mejoraría saliendo, entiendo que desde la portería? En L. La salida en L creo que es cuando el interior se lateraliza. Es decir, cuando por ejemplo Johansson baja a recibir lateralizándose y Pablo Pérez, por ejemplo, gana la altura en el campo. Entonces, no he seguido mucho el Sevilla Atlético este año como para ver toda su salida de balón. No sé si la salida de balón era condicionada, pero a priori el Sevilla Atlético tiene jugadores muy importantes y muy buenos a la hora de tener una salida de balón, no en L, pero sí tocándola desde atrás, con jugadores como Lulo da Silva, Carlos Álvarez, que tiene un buen toque de balón, Antonio Barco, que va a recibir también muy bien. Yo creo que en esa salida en L puede ser importante ahora la recuperación de Pedro Ortiz, porque sí, al fin y al cabo es un interior zurdo que se te puede abrir a banda y meterte justo entre Leo Máscaro y Pablo Pérez, si utiliza el mismo Seque en Cádiz, y que tiene muy buena pierna. O sea, y al final tienes esa opción de volver a meterle al medio, incluso cambiar la orientación o seguir apostando por esa banda. No, sí, pero Ortiz su figura, cuando ya se recupere, es trascendental a la hora de la salida de balón y de transiciones de defensa-ataque. Hablamos de un jugador que para mí está hecho para poder jugar en el primer equipo. Creo yo que tiene esa capacidad, tiene esa cabeza amueblada para por lo menos, cuando Fernando no esté, que tenga un par de minutos. Ya se vio en la pretemporada que lo hizo realmente bien. Sí, yo creo que principalmente lo que ha interrumpido en ese progreso de Alfonso Pastor ha sido esa lesión de ligamento cruzado, que ha tenido encima una recaída y que, bueno, pues ha cortado el progreso de Pedro Ortiz, que ahora se tiene que volver a rehacer como futbolista y demostrar ahora a Jorge Sampaoli que es válido para al menos un fútbol mayor que el de la cuarta división del fútbol español. Es lo que ha mencionado Alfonso, la eficacia, nos comenta Ángel, y ahora ha comentado William Blake un tema que te lo paso, William, para el análisis del Sevilla Atlético Cádiz de después. Vamos a cortar ya con Alfonso Paricio. Te vamos a dar las gracias, Alfonso, sobre todo primero por el espectacular trabajo que te has marcado con el análisis, y segundo por dedicarnos un poquito de tu tiempo en estar aquí en Informe.